¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, maestra. Estamos en la unidad de aprendizaje de TICS con la maestra Isis Suail Basilio Barrera. Nosotros somos del grupo número 106 y somos el equipo número 5 que está conformado por los compañeros Ángel Contreras Carlos Javier, Ábalos Galeana Fátima Paola, Galeana Catalán Jesús Adonai, Mejíaco Fernando Emanuel, Montalbán Olmedo Jennifer Casey, Vargas Gallardo Ashley Ailet y Cepeda Gutiérrez Rogelio, su servidor. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de telemedicina. En lo que va de la exposición vamos a estar tocando diversos puntos, entre ellos son la telemedicina según la OMS, el origen del término, antecedentes históricos, objetivos, características, clasificación, ventajas y desventajas, situación actual en México, normas nacionales e internacionales, la conclusión, un pequeño cuestionario y la linkografía. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es la telemedicina? La telemedicina básicamente es una herramienta la cual nos ayuda a brindar una atención médica al paciente mediante el uso de las telecomunicaciones. Esta puede ser de diversas formas, entre las más populares lo que sería la teleconsulta. Según la OMS, es la prestación de servicios de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico por todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades y lesiones. Vamos a imaginarnos que estamos, por ejemplo, en un lugar alejado de una ciudad y necesitamos urgentemente, me imagino, no sé, un cardiólogo. Evidentemente va a ser complicado conseguir un cardiólogo estando tan alejados, pero gracias a la telemedicina y a un buen internet, esto no sería ningún impedimento. Podríamos perfectamente tomar una consulta con un cardiólogo y así tener nosotros un diagnóstico más oportuno o más breve en el lapso de tiempo que desplazarnos al hospital más cercano. Claro está que debemos de tener todas las herramientas necesarias como una computadora, luz eléctrica, internet, una buena cámara, y diversas cosas, claro. Pero esto nos brinda una mayor facilidad para el acceso a la salud, que posteriormente estaremos tocando esos puntos. Bueno, continuemos. El origen del término telemedicina. Como bien dice en el término, la palabra medicina viene del latín medicus, que significa médico, y la palabra tele surge del griego lejos. Entonces, literalmente, la palabra telemedicina significa medicina a distancia. Para que todo esto de la telemedicina fuera posible, tuvieron que pasar diversas situaciones, entre ellas diversas invenciones, para llegar a lo que es ahora como la telemedicina. Primero que nada, tenemos el fax en 1843 por Alexander Bain. Él fue un relojero escocés. Tenemos la invención del telégrafo en 1844 por Samuel Finley Breese Morse, que también fue el creador de la clave Morse. Tenemos el primer teléfono patentado por Alexander Graham Bell en 1876, aunque se dice que el primero en inventarlo fue un italiano que se llamó Antonio Mexi en 1854. Tenemos la invención de la radio en Inglaterra por Guillermo Marconi, la invención del electrocardiógrafo en 1906 por William Enthoven, y tenemos la invención de la televisión en 1926, esta por diversos científicos, entre ellos los más destacados son John Logie Baird y Philo Farnsworth,
Y posteriormente tenemos la invención de la televisión a color por el mexicano Guillermo González Camarena. Continuamos con la invención de la NASA. Tenemos un rango entre 1950 y 1960, aunque ya después investigando, la NASA publicó una fecha en específica que sería el 29 de julio de 1958. También tenemos lo que es el comienzo de la telemedicina, o más bien el comienzo del uso de la telemedicina en 1980. Se comenzaron a desarrollar estándares en el año 2000 y, por supuesto, el auge de la telemedicina en el 2020 con la pandemia del COVID-19. Muy bien. La telemedicina tiene diversos objetivos. Como principal objetivo general tendría el mejorar la salud de la población y de la comunidad mediante la conexión de pacientes y médicos a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante para la telemedicina, o bueno, para la salud en general, tratar de cubrir la mayor cantidad de personas eh, en su alcance para que ninguna se quede sin acceso a la salud, o al menos intentar lo más posible. Y en sus objetivos más específicos tenemos diversos. Entre ellos está el ahorrar tiempo en la telemedicina. Esto evita diversas cosas, por ejemplo, evita desplazarte tanto al profesional de la salud, tanto al paciente. También como segundo objetivo tenemos el ahorrar costes. Por lo mismo de la disminución de traslados, esto disminuye considerablemente el coste. También tengamos en cuenta el coste de un hospedaje en una ciudad remota. Vale. Como tercer objetivo tenemos mejorar la calidad de la atención. Esto mediante diversas formas, entre ellas lo que es el monitoreo, por ejemplo, de signos vitales, o incluso hasta cosas más sencillas como la creación de expedientes digitales, eh, lo que podría ser la recepción o el envío de estudios de laboratorio, radiografías, tomografías. Como cuarto punto tenemos mejorar la accesibilidad. Como ya lo habíamos mencionado, la telemedicina nos ayuda y nos da una ventaja muy grande, que sería poder acceder a la salud desde cualquier lugar que sea necesario, incluso si fuera necesario desde el espacio. Características. Entre ellas se destacan que son servicios de calidad en términos de eficiencia y eficacia. Básicamente, la telemedicina, nosotros podemos acceder a ella con el simple hecho de tener una computadora y sin la necesidad de perder tiempo o hacer filas. Tiene muchísimas ventajas. También tenemos ayuda a cumplir con la misión de las instituciones de salud. ¿Cuáles son las misiones de las instituciones de salud? Ya les había mencionado, tener el mayor alcance posible de pacientes o de personas que tienen dificultades para acceder a la salud. Tenemos mayor seguridad de las operaciones, actividades e información. La telemedicina también nos ayuda a realizar, en este caso, nos pone el ejemplo de las cirugías. Nos ayuda a hacer cirugías más minuciosas que, que una persona tal vez no tendría la destreza, o sería un poco más complicado de adquirir esa destreza. La telemedicina nos ayuda a darle ese plus al ser humano mediante diversos robots. Entre ellos, pues los más destacables está el robot Da Vinci, que es el de la imagen que podemos observar. Ayuda a minimizar pérdidas. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a los pacientes pues que lamentablemente fallecen.
Y la telemedicina nos ayuda específicamente a combatir eso, ya que los pacientes se pueden tratar de una manera, mucho más rápida, sin dejar pasar tiempo valioso. Recordemos que en la medicina cada segundo cuenta. Ayuda a mejorar la atención médica a través de la distancia. Lo mismo que ya les había comentado, entonces, la medicina, ahora sí que la telemedicina nos ayuda a quitar esa barrera de la distancia y dejar de lado todos los estigmas de los poblados más lejanos que no tienen médicos. Entonces, con la telemedicina nos permite poder darles ese acceso a, a todos los especialistas que sean necesarios a cada uno de los pacientes. Brinda una mejor accesibilidad a los servicios médicos. De igual forma, la telemedicina es accesible para todos con el simple hecho de tener servicios básicos de energía eléctrica, internet y una computadora. Tipos de telemedicina. Tenemos lo que son la teleconsulta, la teleeducación, el telemonitoreo, el telediagnóstico y la telecirugía. Como primer punto tenemos la teleconsulta. Como su nombre lo indica, es una consulta a distancia, en donde el paciente se comunica con el médico necesario para que éste le brinde una atención médica por medio de una consulta. Este va a realizar diversas técnicas para tratar de diagnosticar al paciente de la mejor manera. Tenemos lo que es la teleeducación. Igual como su nombre lo indica, es la manera en la cual los estudiantes de medicina pueden observar consultas médicas a pacientes reales, con médicos reales, y de esta manera ellos poder familiarizarse con el medio del consultorio, sin necesidad de que ellos estén presencialmente ahí. Como tercer punto tenemos el telemonitoreo. Como bien lo indica, es la monitorización de signos vitales, principalmente del paciente. Hay diversos métodos, entre ellos, por ejemplo, destaca uno que antes que mencionábamos en clases, que era un aparato para el monitoreo de la glucosa, el cual automáticamente recibía constantemente las señales de la cantidad de glucosa en sangre y mandaba alertas al teléfono cuando se sobrepasaban dichos niveles. E incluso esos mismos datos se subían a la nube para que fueran recabados por el médico tratante de dicho paciente. Tenemos el telediagnóstico. Básicamente es el diagnóstico de pacientes a distancia, igualmente mediante la utilización de sus estudios de laboratorio, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, etc, etc, etc. Y por último, pero no menos importante, la telecirugía. Bueno, como su nombre lo indica, la telecirugía es una cirugía a distancia. Esto nos permite tener ciertas cirugías, tal vez muy complicadas y que no hay médicos disponibles en el lugar de una manera mucho más eficaz y de mejor manera. Entre ellos tenemos el robot Da Vinci, que es el que más destaca, pero también tenemos el NeuroArm y uno que es muy especial, que es el Zeus, porque tenemos ahí un logro bastante especial, que sería la primera cirugía transatlántica. Esta fue una operación de una colecistectomía laparoscópica. Esta se realizó en Lindbergh en el 7 de septiembre del 2001. El equipo de cirujanos estaba en Nueva York y el paciente se operó en Estrasburgo, en Francia. Es un logro inmenso. Imagínense estar
literalmente del otro lado del mundo operando a un paciente, pues esto ya es posible mediante la telecirugía. Después tenemos las ventajas de la telemedicina. Entre ellas es evitar los traslados para consultar al médico especialista, reducción de factores como distancia, tiempo y costos. Permite brindar atención inmediata y de calidad a un mayor número de usuarios, diagnóstico y tratamientos más rápidos, acompañamiento de los pacientes. Entre las desventajas de la telemedicina, porque no todo es color de rosas, tenemos las limitaciones tecnológicas, la falta de interacción física, la confidencialidad y seguridad de los datos y la falta de formación y uso de las nuevas tecnologías. Como primer punto en las limitaciones tecnológicas es evidente que en muchos lugares, inclusive de México, no cuentan con los servicios necesarios ni mínimos como para tener una teleconsulta incluso, porque debido a que no tengan suministro de energía eléctrica, incluso desde cosas tan básicas hay lugares que no tienen como suministro de agua. Entonces, sí, actualmente todavía existen muchas limitaciones en cuanto a tecnologías, pero que poco a poco se irán desvaneciendo. También tenemos la falta de la interacción física. ¿Esto qué quiere decir? Que el médico no puede mantener esa interacción física con el paciente, no puede realizar dichas exploraciones físicas tal vez tan, eh, tan fácil como en una consulta real. Así que para el médico tal vez es un poco más complicado llevar a cabo un diagnóstico más certero. La confidencialidad y seguridad de los datos. Es cierto que conforme las tecnologías avanzan, pues la mayoría de los datos se mandan pues a la nube, pero esto conlleva un cierto riesgo, ya que cualquier persona prácticamente con los conocimientos necesarios o cualquier grupo, pues en este caso de hackers, con los conocimientos necesarios, podría fácilmente acceder a los datos de todas las personas que utilizaron esa base de datos, por así decirlo. Y la falta de formación y uso de las nuevas tecnologías. En México, como en muchos lados del mundo, es bien sabido que las personas mayores, los adultos mayores, no tienen a veces el conocimiento de cómo usar una computadora, siquiera un teléfono, ni nada de esto. Entonces, una teleconsulta a veces suele ser un poco complicado para todos ellos. Pero bueno, continuemos. La situación actual en México. Bueno, aquí podemos ver la portada de un documento emitido por el Gobierno de México, en el cual se hace un recuento de la efectividad de la telemedicina en México. En total en México tenemos lo que son, en el año 2023, 1.492.771 casos en los cuales se utilizó la telemedicina. Aquí tenemos una tabla de acciones de telesalud por entidad federativa. ¿Esto qué quiere decir? Son los estados los cuales utilizaron la telemedicina en el 2023 y los cuales más destaca, como podemos observar, tenemos a Guanajuato en el primer lugar con 284.000 casos, pero si nos podemos dar cuenta, por ahí en sexto lugar tenemos a nuestro bello Guerrero con 86.200 casos. Así que no nos quedamos tan atrás. Gracias. Bueno, de este 1.500.000 de acciones se concentraron principalmente, como podemos ver, en la interpretación diagnóstica a distancia. ¿Qué quiere decir? Como ya antes mencionamos, la interpretación diagnóstica a distancia es un diagnóstico mediante el uso de estudios de laboratorio, radiografías, etcétera, para, para un paciente remoto. Todo esto con 500.000 de casos.
Tenemos diversas normas para su regulación. Entre ellas destaca la PROINOM 036 SSA 3 2013 y 2015. Esta, como se puede observar, es exactamente la misma norma, simplemente que esta tuvo una pequeña actualización en el 2015. Y también tenemos lo que es el artículo 32 de la Ley General de la Salud, que más tarde tocaremos. Esas son las normas nacionales y las internacionales sería la ISO 20000, la ISO 27001 y la ISO 13485. Bueno, la PROI NOM 036 SSA 3 2015 es para la regulación de la atención médica a distancia. Establece los procedimientos que debe seguir el personal de salud que presente servicios de atención médica a distancia, las características mínimas de la infraestructura y equipamiento de teleconsultorio. Es de observancia obligatorio en todo el territorio nacional y se sustenta a partir del artículo 32 de la Ley General de Salud. Eh, Esta ley nos da a conocer todas las especificaciones técnicas que debe incluir o debe haber en un teleconsultorio en este caso. Bueno, posteriormente hablaremos de ello. También tenemos aquí una imagen del Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, en el cual ya se hacía mención de lo que sería el promover lo que es el uso de la telemedicina en México, lo cual ya vimos que en el 2023 ha dado bastantes resultados. Bueno, aquí tenemos lo que sería la infraestructura de un teleconsultorio. Esta se debe dividir en dos áreas, un área para el interrogatorio y otra para la consulta médica a distancia y exploración física. Esta debe tener características muy específicas como una disminución del ruido exterior que sea menor a 60 decibelios, un recubrimiento en la pared antivibraciones por lo mismo del ruido. Las paredes deben de ser de color azul o gris para poder tener en la cámara una mejor definición de lo que es el médico. También debemos de tener unos extractores silenciosos de aire. Eh, es- este consultorio debe estar acomodado de una manera en la que haya una circulación ágil del personal. También tenemos especificaciones en la iluminación que no debe estar a más perdón, debe estar más o menos a 45 grados. Debemos de evitar la iluminación posterior. La iluminación debe de ser de 500 a 1000 lúmenes. La temperatura mínima es de 3500 grados Kelvin y no se debe de mezclar la luz cálida con la fría. Estos son unas pequeñas características que debe de incluir, pero de verdad que son muchísimas. También tenemos lo que es la cámara del paciente, este, la cámara debe de cubrir el campo visual del paciente completamente. También el monitor debe estar libre al paso. La puerta no puede tener visión hacia lo que es la consulta como tal. La visibilidad del paciente no debe ser mayor a 30 grados para así facilitar el, el uso de esta, ¿no? Las bocinas deben de estar cerca al monitor y todos los equipos médicos deben de estar cerca a la mesa de exploración sin interferir con ninguno de estos. Ya por último tenemos lo que son las normas ISO, que como ya habíamos mencionado son las normas internacionales. La ISO 20000 nos ayuda para la gestión de servicios de tecnologías de la información. Esta norma describe las mejores prácticas y requisitos para planificar, diseñar, gestionar y prestar servicios de teleconsulta. Tenemos la ISO 13485 que establece un conjunto de requisitos
regulatorios para la gestión de calidad dentro del sector de los productos sanitarios. Y por último, la ISO 27001, que proporciona un sistema utilizado para proteger la confidencialidad integral y disponibilidad de la información. Todo esto nos ayuda a regular de una mejor manera lo que es la teleconsulta, el teleconsultorio en general. Bueno, en conclusión, como podemos observar, la telemedicina definitivamente es una herramienta bastante útil que no pasará de largo. Pero también debemos admitir que una gran parte de México aún no está lista para adquirir estas nuevas actualizaciones, por así decirlo. Pero que en un futuro definitivamente serán de gran utilidad. Esto va a ser muy necesario para muchas partes del mundo. Y por último tenemos un pequeño cuestionario. Etimológicamente hablando, ¿qué significa el término telemedicina? A. Medicina en un dispositivo. B. Medicina a distancia. C. Medicina por teléfono. B. Medicina a distancia. ¿La telemedicina se usa exclusivamente para la teleconsulta? B. Falso. ¿Qué artículo es conocido como la Ley General de Salud? A. Artículo 23. B. Artículo 35. C. Artículo 32. C. Artículo 32. En el año del 2023, ¿qué puesto ocupó Guerrero en la tabla de acciones de Telesalud? A. Sexto. B. Tercero. C. Quinto. A. Sexto. Y bueno, compañeros, esto sería todo por hoy. Les dejamos nuestra linkografía. Muchísimas gracias por ver este video. Fue un gusto. Hasta la próxima.